El avance del peón inmediatamente reclama el territorio central, abriendo diagonales para la reina y el alfil. Este caballo inmediatamente disputa el centro y señala un acercamiento flexible, a menudo hipermoderno, a la apertura. Al establecer un control central y preparar una expansión en el flanco de dama, este movimiento indica una intención agresiva. Preparándose para desafiar al centro con un avance de peón, esto establece una sólida estructura defensiva, preparando sutilmente el desarrollo del alfil. Asegurando el control central, CF3 prepara el enroque y solidifica la estructura de peones de las blancas contra posibles incursiones negras. Al desafiar al centro inmediatamente, se establece tensión central y se prepara para posibles rupturas de peones. Este movimiento, que prepara un fianchetto del alfil, apunta a una presión a largo plazo en el flanco de rey, influyendo sutilmente en el desarrollo del flanco de dama. Desarrollar el alfil para apoyar el enroque en el flanco de rey y prepararse para los avances de peones en el flanco de dama es un paso lógico, creando una estructura defensiva sólida. La consolidación del fianchetto tiene como objetivo controlar la diagonal larga, preparándose para un empujón de peón central o una expansión en el flanco de dama mientras se mantiene al rey a salvo. Asegurar al monarca abre vías para la actividad a destajo y señala la disposición a participar en la lucha central. Enrocar ambos lados rápidamente asegura a los reyes, allanando el camino para rupturas de peones centrales y desarrollo de piezas en esta configuración india de reina. Al adoptar la táctica, las negras inmediatamente apuntan a alterar la estructura de peones de las blancas, creando desequilibrios dinámicos en lugar de conformarse con una configuración pasiva. Desafiando la captura del peón de las negras, la dama blanca ahora mira ese peón sin apoyo en C4, creando una potencial escaramuza táctica donde la coordinación es primordial. Las negras ocupan audazmente el espacio central con un sacrificio de peón, con el objetivo de interrumpir la iniciativa de las blancas en el flanco de dama y abrir líneas para el contrajuego, particularmente en la columna C, mientras se preparan simultáneamente para reforzar la cadena de peones del flanco de dama. Desafiando el nuevo estatus de isla del peón, este avance tiene como objetivo interrumpir la expansión del flanco de dama de las negras y potencialmente forzar una estructura de peones que favorezca la influencia central de las blancas. Empujar el peón a B4 agresivamente reclama un territorio en el flanco de dama, crear oportunidades ancas de ataque en ese flanco. Buscando recuperar el peón avanzado, este caballo se reposiciona, observando posibles puestos avanzados y preparándose para apoyar un avance del peón central o girar hacia el flanco de dama para disputar la expansión de las negras. Al asegurar el avance central con el caballo, las negras desafían audazmente la estructura de peones de las blancas y buscan la colocación activa de piezas, insinuando sutilmente una futura presión en el flanco de rey. Recuperar el peón captura decisivamente el centro, abriendo líneas para la dama y reforzando la solidez de la cadena de peones del flanco de dama, al tiempo que se interrumpe el ambicioso avance del peón central de las negras. Al desatar un ataque de peón central, las negras desafían valientemente la imponente masa de peones del flanco de dama de las blancas y buscan alterar el desarrollo armonioso de las piezas blancas, abriendo líneas para el contrajuego. Al abrir la columna D y desafiar la estructura de peones centrales, las blancas sacrifican valientemente un peón central para ganar un juego activo de piezas e interrumpir la cadena de peones de las negras. Esta decisión agresiva tiene como objetivo explotar la posición potencialmente expuesta del rey negro y crear oportunidades de ataque en las líneas ahora semiabiertas. Los intercambios subsiguientes probablemente conducirán a un medio juego dinámico en el que el cálculo preciso y las maniobras estratégicas serán primordiales. Instantáneamente, el alfil de las negras se activa, mirando la diagonal a 6F1 y estableciendo una posible escaramuza por el control central, impidiendo simultáneamente que las blancas refuercen el peón de C4. Un redespliegue estratégico busca consolidar la influencia central del caballo, anticipando posibles escaramuzas en el flanco de dama, donde la estructura de peones de las negras se ha vuelto algo fragmentada. El caballo se aventura audazmente en territorio enemigo, estableciendo un fuerte puesto de avanzada y amenazando con desmantelar la estructura de peones de las blancas apuntando a C5, mientras se prepara simultáneamente para apoyar un futuro avance de peones en el flanco de dama que podría tragarse el espacio de las blancas.
Iniciar un intercambio estratégico que tiene como objetivo simplificar la posición y potencialmente activar a la reina. Esta maniobra altera la estructura central de peones de las negras, lo que obliga a tomar una decisión sobre recapturar y abrir líneas que podrían favorecer a las piezas blancas. Considere las implicaciones para el control de la columna D y cómo la configuración de peones resultante afectará la movilidad de las piezas para ambos bandos en el futuro. Los caballos están siendo reposicionados y la isla de peones resultante en el flanco de dama podría convertirse en un objetivo o un activo valioso dependiendo de cómo se desarrolle el juego. Recuperar el peón establece inmediatamente una dura batalla por el control central, abriendo la columna E para su torre y potencialmente creando oportunidades de ataque contra el rey blanco, aunque tenga en cuenta las implicaciones a largo plazo de la estructura de peones. Al desatar una avalancha de peones en el flanco de dama, las blancas desafían agresivamente la coordinación de la dama y el alfil de las negras, con el objetivo de tomar el control de las casillas centrales y abrir líneas de ataque, al mismo tiempo que crean debilidades en la estructura de peones de las negras. Haciendo un reclamo audaz sobre la columna D abierta, las negras inmediatamente desafían la cadena de peones de las blancas y buscan activar la torre, creando una tensión diagonal crucial que podría desbaratar la estructura del flanco de dama de las blancas si no se maneja con extremo cuidado. Al iniciar un poderoso asalto diagonal, Af4 reposiciona el alfil en una casilla muy activa, mirando directamente la estructura de peones de las negras y potencialmente preparando una transferencia de caballo para explotar la columna C. Liberar el caballo a este puesto central desafía dramáticamente la estructura de peones de las blancas, con el objetivo de perturbar el flanco de dama y potencialmente liberar al alfil de casillas claras de las negras de su actual diagonal restrictiva. La presión inmediata sobre el peón C obliga a las blancas a considerar maniobras defensivas, sacrificando potencialmente material para obtener ganancias posicionales o recurriendo a una defensa pasiva de su cadena de peones avanzada. Este movimiento inyecta energía dinámica a la posición, transformando una batalla de peones algo estática en el flanco de dama en una lucha táctica más activa, donde el cálculo preciso será primordial. Al percibir una oportunidad, las blancas avanzan decisivamente el peón, con el objetivo de separar a la dama y las torres negras de sus posiciones activas, y al mismo tiempo controlar la crucial séptima fila. Este agresivo empujón de peón crea una presión espacial inmediata y obliga a las negras a adoptar una postura defensiva, lo que potencialmente altera su coordinación y abre vías para futuros ataques. Un reposicionamiento audaz para disputar el peón vulnerable, con el objetivo de alterar el control central de las blancas e iniciar un papel más activo para la dama. Aprovechar el caballo para presionar a la dama y reforzar el avance del peón en C7 inyecta una potente dinámica en el centro. Las negras desafían audazmente la cadena de peones con una tormenta de peones en el flanco de rey, iniciando un contraataque peligroso con el objetivo de desmantelar la estructura del flanco de dama de las blancas y crear oportunidades de ataque en la columna G. Aunque a costa de debilitar potencialmente las defensas de su propio rey si las blancas pueden sortear las complicaciones resultantes de manera efectiva. Al aceptar la iniciativa, las blancas redirigen su alfil para desafiar activamente a la dama expuesta de las negras y, al mismo tiempo, reforzar la estructura central de peones, con el objetivo de explotar el comprometido flanco de rey. Este movimiento, que inicia una audaz tormenta de peones en el flanco de rey después de una recaptura estratégica, desafía la ambiciosa cadena de peones central de las blancas e intenta abrir líneas hacia el monarca enemigo, creando simultáneamente posibilidades tácticas al socavar el alfil de G2. Aceptando la iniciativa, las blancas reposicionan el alfil, observando la tensión central y preparándose para explotar las posibles debilidades en el flanco de dama después del avance del peón de las negras. Desatando una tormenta táctica, las negras interceptan decisivamente el peón que avanza, buscando alterar la integridad estructural de las blancas y provocar un contrajuego a lo largo de la ahora disputada séptima fila. Girar la dama hacia D1 reposiciona al guardián de la monarca, creando un escudo defensivo más flexible y liberando la columna C para posibles incursiones futuras, mientras se prepara simultáneamente para apoyar el avance del peón C. La redirección del caballo a E6 señala un intento audaz de liberarse de la asfixiante presión central de las blancas y amenazar potencialmente el peón de D4.
En lugar de defender pasivamente, las negras adoptan una postura más activa, con el objetivo de crear contrajuego y explotar cualquier sobreextensión de las piezas blancas. Esta maniobra obliga a las blancas a reevaluar sus planes de ataque y considerar las amenazas emergentes en el flanco de dama. La consecuencia inmediata es una mayor complejidad táctica. La posición está madura para una acción dinámica. Las blancas deben evaluar cuidadosamente si mantener su configuración actual o adaptarse para contrarrestar la nueva iniciativa de las negras, ya que una pieza mal colocada podría cambiar rápidamente las tornas. Recuperar el caballo del aro ahora lo posiciona para posibles incursiones a través del centro, apuntando a casillas como D4 o C5 si la estructura de peones permite un cambio, mientras se prepara para apoyar un futuro avance en el flanco de dama. El alfil negro, desplazándose de su puesto defensivo en A6, ahora mira a la casilla de 3, reforzando sutilmente el peón en B4 y presionando indirectamente al caballo blanco en B3. Esta maniobra activa una pieza que había estado algo pasiva, con el objetivo de mejorar su alcance y coordinarse con otras fuerzas negras. La apertura diagonal también prepara para posibles avances de peones o futuras redistribuciones de piezas, lo que demuestra un enfoque proactivo para mejorar la armonía de las piezas. Al revelar una audaz maniobra de flanco, las blancas intentan explotar el desequilibrio posicional iniciando un ataque central con el caballo, con el objetivo de alterar la coordinación de las negras y potencialmente abrir líneas. Esta audaz colocación desafía directamente la colocación de las piezas de las negras, lo que obliga a una reevaluación de su estructura defensiva y amenaza con aislar casillas clave si las negras reaccionan pasivamente. El caballo ahora mira a peones potencialmente débiles en el flanco de dama, creando un nuevo eje de presión que exige atención inmediata. Reclamando la estructura de peones central, las negras inician un audaz sacrificio de peón para neutralizar el caballo avanzado de las blancas y potencialmente liberar su alfil en A6. Recuperar la tensión central es primordial aquí, ya que la dama vuelve a involucrarse y estabiliza la presencia de las blancas en la columna D, preparándose simultáneamente para disputar la columna C abierta acosando potencialmente al caballo de las negras. El rey negro sale de las sombras, una decisión audaz que cambia la atención hacia su seguridad. Esta maniobra, que mueve al rey de la activa pero potencialmente vulnerable casilla G8 a G7, tiene como objetivo proporcionar un refugio más seguro. Ofrece un poco más de espacio para respirar, potencialmente buscando una ruta de escape a través de la columna H si las cosas se calientan demasiado en el centro. Sin embargo, también otorga a la dama blanca una mayor influencia a lo largo de la diagonal D1H5, y la recién establecida cadena de peones en el flanco de dama pronto podría ejercer más presión. La pregunta sigue siendo si este posicionamiento proactivo del rey será suficiente para contrarrestar la creciente actividad de las blancas. Al desbloquear la columna C abierta, la torre blanca controla ahora una arteria vital, amenazando con penetrar la estructura defensiva negra y explotar el peón aislado en C7. Esta maniobra restablece el juego activo de piezas, con el objetivo de alterar la precaria formación de peones de las negras y crear debilidades en torno al rey. Al descartar el alfil por un momento de caos táctico, las negras aceptan un déficit material temporal para perturbar las fortificaciones cuidadosamente construidas por las blancas en el flanco de dama e iniciar el juego en el centro. Capturar la torre en C7 resuelve decisivamente la tensión inmediata y simplifica la posición, abriendo líneas para una mayor actividad de piezas y creando potencialmente debilidades en la estructura de peones de las negras. Las negras recuperan la captura, resolviendo la amenaza inmediata de peón, pero la posición sigue siendo notablemente aguda. Observemos cómo los peones doblados en la columna C, aunque superficialmente debilitados, ahora ofrecen el potencial para un contrajuego dinámico en caso de que el control central de las blancas flaquee. Reposicionando la torre en su flanco defensivo, 26. T1 efectivamente apuntala la columna negando a las negras cualquier presión inmediata y preparándose para un posible nuevo enfrentamiento. Esta maniobra silenciosa subraya la importancia de mantener la seguridad del rey incluso en medio de intercambios materiales aparentemente complejos, reforzando sutilmente el punto de apoyo estratégico de las blancas. La reubicación del alfil en C5 inyecta dinamismo inmediato, buscando perturbar la coordinación de las blancas y potencialmente explotar el poder latente de la columna C al insinuar un intercambio.
Al iniciar un poderoso contraataque central, esta recaptura toma la iniciativa y simplifica la posición, con el objetivo de explotar las piezas negras actualmente descoordinadas. Reubicar la torre en la columna abierta es un paso vital para disputar la iniciativa, con el objetivo de explotar el expuesto rey blanco y la vulnerable estructura de peones en el flanco de dama. Al liberar a la dama de su último puesto de ataque, este reposicionamiento apunta a explotar al monarca enemigo expuesto y amenazar el núcleo mismo de las defensas negras. Al liberar a las damas del feroz campo de batalla central, este intercambio simplifica inmediatamente la posición, dirigiendo el juego hacia un final más centrado en el material, donde la estructura de peones y la actividad de las piezas serán primordiales para determinar el resultado. El caballo se reposiciona en una casilla más activa, teniendo en cuenta la influencia central y la posible consolidación de puestos avanzados, al mismo tiempo que despeja el camino para que la torre se infiltre potencialmente en la segunda fila, creando una presión significativa sobre la estructura de peones de las negras y amenazando con explotar las casillas oscuras ahora indefensas. Devolver el alfil a su casilla inicial ahora parece una medida defensiva pasiva, que permite a las blancas solidificar el dominio de su caballo y potencialmente lanzar un asalto decisivo al debilitado flanco de rey de las negras, particularmente al peón de F6. Recuperar el alfil para solidificar la estructura de peones del flanco de dama, una maniobra defensiva crucial después del sacrificio de la torre, crea una configuración defensiva sorprendentemente sólida. Parece un intento prudente expuesto de Neni la potencialmente casilla e disputar la columna abierta o 3, apoyar un contrajuego contra los peones centrales de las blancas.